Pero gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este mensaje. Vamos a retomar el estudio que tenemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, hermanos. Vamos a leer del verso 10b al 16. Entonces, antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, hermanos, que inclinemos nuestro rostro para pedirle al Señor que nos dirija en oración. Padre bendito de la gloria, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder compartir este hermoso mensaje que tiene usted para su iglesia, en donde usted está teniendo cuidado de nosotros y nos está guiando por un camino recto, Señor, en el cual nosotros tenemos que identificar a los falsos maestros. Y esto lo hace, Señor, con el cuidado para que nosotros no caigamos en esas garras, sino, Señor, que nos dirijamos siempre hacia lo verdadero, al camino recto, dentro del cual nosotros podemos honrarle, glorificarle y caminar, Señor, hacia ese reino dentro del cual usted nos ha puesto para ser reyes y sacerdotes, Señor, y usted está estableciendo ese reino para nuestro beneficio y para su gloria y su honra. Le pedimos, Señor, que todo lo que vamos a hablar sea siempre enmarcado dentro de las Sagradas Escrituras y que podamos nosotros, Señor, entender y glorificar su nombre a través de este mensaje. Que sea de beneficio para todos y cada uno de todos mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, vamos a leer desde el verso 10b. Recuerde que habíamos leído el mensaje pasado había sido del verso 4 al verso 10a. Ahorita vamos a continuar la lectura del verso 10b hasta el 16. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer todo el verso 10, hermanos. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de la injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Recordemos que toda la segunda carta de Pedro está escrita para la iglesia, para que la iglesia se santifique en el capítulo 1. Todo el capítulo 1 tiene que ver con nuestra santificación. Y el capítulo 2, hermanos, tiene que ver con señalar o reconocer a los falsos maestros que van a estar dentro de la iglesia, para que nosotros, al reconocer todas estas características, nosotros evitemos incluso, hermanos, tener comunión con ellos. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestro futuro, nuestro camino de santidad, el futuro que Dios quiere para nosotros como iglesia. De tal manera, hermanos, que si miramos en el verso 1 del capítulo 1, Pedro le está escribiendo a la iglesia, y del verso 1 hasta el verso 4 nos da una descripción clara de que nosotros como iglesia hemos sido claramente escogidos para ser apartados de toda la inmundicia del mundo. Del verso 5 al verso 7, hermanos, tenemos 7 características o virtudes que nosotros debemos administrar para que demos frutos. Porque si estas cosas abundan del verso 8 en adelante, hasta el verso 11 y 12, hermanos, nosotros podemos realizar los propósitos por los cuales el Señor quiere que seamos santificados. El primer propósito, hermanos, es para que seamos de beneficio para
otros hermanos. El otro es para que luchemos la lucha espiritual, para que no andemos ciegos, hermanos, creyendo que podemos cerrarnos nuestra vista a lo que está pasando a todo nuestro alrededor. No podemos hacer eso, hermanos, porque hay muchas personas que se están perdiendo porque no conocen la palabra del Señor. El otro propósito es para nosotros mantenernos firmes, para que nosotros mismos, hermanos, siendo beneficiados a través de todo lo que conocemos de las Escrituras, nos mantengamos firmes. El otro propósito es porque vamos para el cielo, para presentarnos delante del Señor, y obviamente vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Del verso 12 al verso 14 miramos que Pedro dice que él quiere que tengamos un recuerdo, que recordemos estas cosas constantemente, aunque ya las hayamos escuchado, porque el propósito de esto es que es justo hacer esto, hermanos, porque si nosotros vamos por el camino recto, tenemos que hacer que otros reconozcan este camino para que no se desvíen, para que no se salgan. Y eso es precisamente lo que está haciendo Pedro aquí. Un recordatorio en base a la justicia de Dios. Del verso 15 al verso 18, al verso 21, hermanos, desde el 15 hasta el 21, lo que tenemos ahí es que él nos muestra cómo toda esta enseñanza de la santificación progresiva está basada en los dichos de los apóstoles como testigos presenciales de todo lo que hizo Cristo, los dichos de los profetas, a la cual dice que si nosotros estamos atentos a presenciar o a tener nuestra mirada en base a todos los escritos de los profetas, pues nosotros, hermanos, estamos bien, porque esa es nuestra base. ¿Y quién es el que les dio a los profetas y a los apóstoles todas estas escrituras? El Espíritu Santo. Por esa razón, hermanos, tenemos todo el capítulo 1 claramente para nuestra santificación. Ahora comenzamos nuestro estudio en el capítulo 2. En el capítulo 2 vemos cómo del verso 1 al verso 3 nos muestra 3 características de los falsos maestros que va a haber en la iglesia. Nosotros no debemos preguntarnos si es que habrá o cualquier persona, alguna vez habrá algún falso maestro dentro de la iglesia. No, claramente Pedro lo que está diciendo es que habrá falsos maestros dentro de la iglesia. La primera característica que tienen estos falsos maestros, hermanos, cuando usted lo ve en el verso 1 del capítulo 2, dice que ellos van a introducir encubiertamente herejías destructoras, que van a tratar de destruir, hermanos, el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Luego podemos ver el verso 2, la siguiente característica es que hacen que muchas personas los sigan a ellos. O sea, ellos desvían la atención, hermanos, no de Cristo, hacen a un lado su palabra y los llevan hacia ellos. La tercera característica, el verso 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. De tal manera, hermanos, que esas son 3 características que la mayoría de los falsos maestros presentan. Recuerde cuáles son. Introducen falsas enseñanzas. Y dentro de esas falsas enseñanzas, hermanos, también hacen que esas personas los sigan a ellos. Y la otra característica es que ellos son avaros. Lo que quieren es su dinero, el dinero de las ovejas. Luego, el siguiente estudio que hicimos fue del verso 4 al verso 10a, en donde el Señor nos dice claramente de que Él ejecutó 3 juicios. Y esos 3 juicios, hermanos, basados en el conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Y entonces hace una advertencia. Y dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, el verso 5, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, hermanos, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces hace estas 3 advertencias de juicio sobre los ángeles que fueron soberbios, hermanos, querían ser igual a Dios. Satanás eso fue lo que hizo, quería ser igual a Dios. Sobre el mundo antiguo,
sabemos que Noé era pregonero de justicia, era un predicador. Él claramente les predicó que dejaran el camino de maldad y nadie hizo caso. Solamente las 8 personas, su familia, fueron salvos. Entonces Dios castigó la desobediencia. Y cuando vamos y vemos el juicio que ejecutó sobre Sodoma y Gomorra, claramente lo que hizo ahí fue destruir la inmoralidad como pecados principales de cada uno de esos periodos en los cuales el Señor ejecutó juicio. Y dice, y si no perdonó a estos, ¿quiénes ha dicho a estos falsos maestros que los va a perdonar? Claramente, hermanos, los falsos maestros traen sobre sí una condena, la vienen arrastrando. Por eso, ahora llegamos al verso 10b, en donde nosotros podemos ver, hermanos, cómo comienza precisamente la postura que ellos toman. Y por eso yo les quiero presentar, hermanos, en este mensaje, 3 posturas que adoptan los falsos maestros y sus seguidores que los creyentes debemos evitar, porque estos van para su propia perdición. Recuerde, 3 posturas que adoptan los falsos maestros y sus seguidores, que los creyentes debemos evitar para no ser presas de estas falsas enseñanzas. Ahora bien, ¿cuál es la primera postura, hermanos? La primera postura que ellos deciden tomar para ellos mismos, la vemos al principio de este verso, en la parte B. Dice, atrevidos y contumaces. Ve el verso 2:10, perdón. Siempre, 2 Pedro 2:10. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hasta ahí, hermanos. Analicemos cada una de estas palabras. Atrevidos. Esta palabra de atrevidos, hermanos, tiene el sentido de una persona arrogante, de una persona presuntuosa, que realmente no tiene un respaldo detrás de él para hablar acerca de las cosas que está hablando. Vea lo que dice Judas 1:8, por favor, hermanos. Judas 1:8. Hablando de las cosas que estos hombres hacen. No obstante, dice de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vean lo que dice el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Claramente, hermanos, los falsos maestros no tienen ninguna oportunidad contra estas potestades superiores. Vea esta palabra que también dice, y contumaces. ¿Qué es contumaz? Contumaz, el sentido que tiene es de alguien que se complace en sí mismo. Por lo tanto, es alguien obstinado, alguien que es terco. Hermanos, vea las 2 palabras conjugadas, atrevidos y contumaces. Cuando lo leemos, el sentido que tiene es alguien que es arrogante, hermanos, y obstinado y terco. ¿Por qué? Porque ha leído lo que las Sagradas Escrituras dicen y las ha hecho a un lado. Y aquí viene el verbo principal en estos 2 versículos, hermanos. La oración que dice, este verbo dice, no temen. Esta oración principal, hermanos, nos lleva al hecho de que al ser atrevidos y arrogantes, ellos andan en el mundo diciendo que ellos no tienen absolutamente que temerle a nada ni a nadie. Es más, hermanos, no le temen ni siquiera a Dios, porque si le temieran a Dios, el temor de Jehová, hermanos, es el principio de la sabiduría, y ellos han dejado completamente la sabiduría porque han dejado la palabra del Señor a un lado. Quiero que por favor que vayan, hermanos, a Romanos 13:1. En Romanos 13:1, el Señor dice claramente que hay todas las autoridades, no solamente las espirituales, sino que las físicas, hermanos, en donde nosotros nos movemos, tienen un rango de autoridad porque Dios es quien se los ha permitido. Vea el verso
11 de Romanos, perdón, verso 1 de Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí está hablando no solamente de autoridades en el ámbito terrenal, en el ámbito físico, con respecto a los gobernantes de las naciones, sino también con respecto, hermanos, a los gobernadores de las tinieblas que habla en Efesios capítulo 6. Y yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 del verso 10 en adelante, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. De tal manera, hermanos, que el mismo Dios nos da clara que todas estas autoridades que están en el mundo espiritual, hermanos, nosotros debemos de respetarlas, porque ellos tienen su propia gloria. Continuamos con el verso 10. Dice, ellos no temen decir mal de las potestades superiores. Ya vimos, hermanos, que estas potestades superiores obviamente tienen un rango de autoridad que el Dios mismo les ha puesto. Ahora yo quiero que ustedes vean cuál es el poder que tienen estas autoridades. Vea 2 de Corintios capítulo 10, verso 3. 2 de Corintios 10, verso 3. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, del poder de estas potestades. Dice, porque, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ve el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son las que el diablo inculca en las personas que no tienen el verdadero evangelio. Ve el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es, hermanos, la lucha que nosotros tenemos. Hay una gran cantidad de fortalezas en la mente de las personas, porque ellos han escuchado un evangelio diferente al evangelio que presentan las Sagradas Escrituras. Y nuestras armas es para luchar no en contra de algo físico, hermanos, sino en contra de los falsos evangelios que se han levantado alrededor de toda la iglesia. Yo soy testigo de muchos cristianos que andan por el mundo creyendo que ellos están identificando o están con la Biblia en su mano y que la están interpretando correctamente, cuando realmente, hermanos, están totalmente desviados. Y eso lo único que lleva es a la deshonra del evangelio. Y usted lo ha visto. No solamente cuando nosotros hemos ido a algunas iglesias, hemos visto el comportamiento de muchos cristianos, hermanos, que dicen que son cristianos, pero desconocen totalmente las Sagradas Escrituras. Y nosotros, nuestra lucha es contra este poder que hay, porque definitivamente hay fortalezas en la mente de las personas que no los dejan ver más allá de sus manos. Vea también lo que dice, hermanos, 2 Corintios 4:3. Lo que hacen estos 2 Corintios 4:3, hermanos. Lo que hacen estos entes espirituales en contra de las personas. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué le parece, hermanos? El poder que tiene Satanás sobre las personas que se pierden, él les cegó el entendimiento. Es un poder mucho más grande que cualquier ser humano puede tener.
Obviamente, para que nosotros destruyamos esos argumentos, tiene que ir en medio de la palabra del Señor. De lo contrario, no podemos hacer nada, no podemos andar atrevidos y contumaces hablando mal de estos seres espirituales que son mayores en fuerza y en poder que cualquier ser humano. Ahora bien, sigamos con nuestro verso, hermano. Ahora vea el verso 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Cómo sabemos nosotros que son mayores en fuerza y en potencia? Vea bien lo que dice Génesis 19:10. Génesis 19:10, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando los ángeles fueron a rescatar a Lot? Y que lo que querían, hermanos, estos personajes de Sodoma y Gomorra era violar a los ángeles. Vea lo que dice Génesis 19:10. Entonces dice, los varones alargaron la mano y metieron a Lot, dice, en casa con ellos y cerraron la puerta. Ve el verso 11. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Eso solamente es un pequeño ejemplo de lo que un ángel puede hacer con un ser humano. Jamás, absolutamente ningún ser humano puede ir en contra de un ángel. Pero específicamente con varios ejemplos que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de Daniel, podemos ver cómo estos ángeles cerraron la boca de los leones. Podemos ver también cómo el ángel de Jehová salvó a Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos del horno de fuego. Y así sucesivamente. Yo quiero que ustedes miren cuando en Segunda de Reyes 6:17, Eliseo oró porque estaba rodeado, hermanos, por el ejército sirio, porque ellos querían precisamente agarrar a Eliseo, porque él les estaba diciendo exactamente cómo las fuerzas del ejército sirio se estaban moviendo y no podían atrapar a Israel, no podían ir en contra del ejército de Israel porque siempre ellos le salían adelante. Vea Segunda de Reyes 6:17, por favor. Dice Segunda de Reyes 6:17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hermanos, hay un poder espiritual que nosotros desconocemos. Muchas veces el Señor nos ha guardado de muchos peligros y obviamente es en base a la voluntad del Señor. Nosotros siempre lo que hacemos es pedir para que el Señor, que sabe todo y que conoce todo, sea Él, en base a su voluntad, que nos ayude. El problema es que estos hombres, estos falsos maestros que está escribiendo Pedro aquí, realmente ellos creen que ellos, con la voluntad de ellos, estos seres espirituales se van a mover, cuando la Biblia muestra que no es cierto. Vea lo que hacen ellos, los ángeles. Dice que no pronuncian juicio de maldición contra ellas, refiriéndose a las potestades superiores, aunque ellos son mayores en fuerza que los demonios. Fíjese bien, no se atreven los ángeles a proferir juicio de maldición. Vea lo que dice Judas 1:9. Judas 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente aquí el atrevimiento de todos estos, no solamente de los falsos maestros, sino que de sus seguidores, hablando en contra de estas potestades. Y ese es la primera postura que ellos adoptan, la cual nosotros debemos de evitar como cristianos, porque ellos creen que ellos pueden machacarle la cabeza al diablo. Hermanos, eso no es así. Nosotros no podemos hacer eso. Ellos andan hablando mal, insultando a estos seres espirituales que realmente tienen una fortaleza superior a la de cualquier hombre. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos de seguir claramente todas las instrucciones del Señor Jesús con respecto a estos seres espirituales.
Entonces, recuerda que estamos viendo tres posturas que los falsos maestros y sus seguidores adoptan, hermanos, para su propia perdición. Ahora vamos a pasar a la siguiente postura. Esa la encontramos del verso 12 al verso 14. ¿Cuál es la siguiente postura, hermanos? La siguiente postura es que ellos han declarado su futuro. Ellos van a perecer en su propia destrucción. Un futuro no muy cercano, hermanos, porque el Señor así lo dice. Ese es el verbo principal en el verso 12. Entonces, cuando leemos esa parte, leámosla desde el verso 12 hasta el 14. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vea cómo la primera palabra dice, pero estos, refiriéndose, hermanos, a los falsos maestros. Dice, hablando mal de cosas que no entienden. ¿Y por qué sabemos que son cosas que no entienden? Si ellos entendieran la palabra del Señor, hermanos, ellos tuvieran el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está con ellos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hermanos, desde el momento que ellos decidieron dejar la palabra del Señor por un lado, el ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, llevarnos a conocer al Señor Jesucristo, porque de lo contrario, hermanos, nosotros estamos totalmente sin armas, estamos desprotegidos contra estos seres espirituales. Vea lo que dice 1 Corintios 2:10, por favor, hermanos. 1 Corintios 2:10 y lo vamos a leer hasta el 14. Por favor, 1 Corintios 2:10 hasta el 14. Dice la palabra del Señor. 2:10 hasta el 14. Pero Dios nos la reveló a nosotros, refiriéndose, hermanos, claramente a las cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Precisamente todo el plan de Dios, hermanos, está escrito delante de nosotros y nosotros lo podemos entender porque el Espíritu de Dios es quien nos ayuda a conocer todas esas verdades. Sin embargo, estos falsos maestros, hermanos, desde el momento que hacen a un lado la palabra del Señor, están completamente irracionales, están locos, han perdido la cordura. Fíjense bien lo que dice, hermanos, y cómo los compara con animales irracionales. Dice, como animales irracionales, el verso 12, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjense bien, los animales irracionales, ¿en qué ayudan o en qué pueden colaborar en el conocimiento de la raza humana? Realmente no tienen ninguna, no han colaborado nada, ni en el sentido espiritual, ni en el sentido intelectual, absolutamente nada. Sin embargo, sí han nacido para ayudar en un sentido físico, de tal manera que nosotros podemos cazar a los animales y nos sirven para alimento. Hay algunos que sirven para ayudarnos como compañía, como mascotas y todo eso, pero jamás han contribuido intelectualmente para nada dentro de la raza humana. Ahora bien, estos son comparados claramente, los falsos maestros, con estos animales irracionales, porque definitivamente, hermanos, ellos no entienden cosas de Dios y han nacido para presa y destrucción. Esto de presa y destrucción, el sentido que tiene, hermanos, es que definitivamente sirven solamente cuando están muertos. Porque cualquier animal, hermanos, que nosotros criamos para nuestra alimentación, obviamente van a crecer y solamente el destino de ellos es la muerte. Entonces, esa es la comparación que hace Pedro ahí.
Y definitivamente hay una furia que el mismo Pedro desata, pero eso es la misma furia del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que lo está llevando a describir lo que les va a pasar a estos personajes. Van a ser cazados como animales que no tienen conocimiento, que no tienen entendimiento, no razonan, hermanos. Y por eso dice, perecerán en su propia destrucción. ¿Por qué? Porque a través de las enseñanzas de ellos, muchas personas están siendo destruidas, hermanos, y tienen cegado el entendimiento de tal manera que ellos van hacia esa destrucción y ellos mismos van a caer en esa trampa. Yo quiero que miremos por un momento, hermanos, Juan, capítulo 23, cómo Dios, en Mateo, capítulo 23, hermanos, cómo Dios mismo, el Señor Jesucristo, le dice a los fariseos que obviamente están actuando en contra de la palabra del Señor. Él les dice que ellos no dejan entrar a los que están entrando al reino de los cielos, pero tampoco ellos van a entrar. Véalo, por favor, en el verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Claramente el Señor Jesucristo está molesto con este tipo de personas porque le están negando el reino de los cielos a las personas. Y ellos, hermanos, se presentan como los grandes religiosos, los grandes hombres de la ley. Y precisamente lo que están haciendo es negándole la entrada al reino de los cielos. Yo he podido ver a través de toda mi vida, hermanos, cómo en las diferentes iglesias que he podido estar, hay muchos pastores o predicadores de la palabra del Señor que creen que le están haciendo un favor a Dios, hermano. Y eso no es así. El estar predicando la palabra del Señor conlleva una gran responsabilidad. Y debemos inmiscuirnos en el texto y predicar solamente lo que el texto está diciendo, hermanos. Pero aparte de eso, tenemos que cumplirlo en nuestras vidas. Si no lo cumplimos en nuestra vida, entonces esta palabra y esto que el Señor Jesucristo le está diciendo a los fariseos recae sobre nosotros. De tal manera, hermanos, que esta furia que tiene aquí, que revela realmente Pedro cuando está escribiendo esta carta, es la misma furia que desata sobre estos falsos maestros, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, aquí en Mateo 23, pero también Dios en Romanos capítulo 1, verso 18. Cuando el Señor dice que la ira de Dios está, por favor, vámonos, hermanos, a Romanos capítulo 1, verso 18. Entonces usted va a poder ver cómo la ira de Dios se desata sobre todos estos personajes que están deteniendo con injusticia la verdad. Miren lo que dice, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Obviamente tenemos a Dios, el Espíritu Santo, Pedro, todos hermanos concluyen en el hecho de que estos falsos maestros van a perecer sobre su propia perdición. ¿Y por qué sobre su propia perdición? Por lo mismo que les decía, hermanos. Le están negando a las personas conocer el verdadero evangelio y estos andan por el mundo cometiendo toda clase de pecados creyendo que Dios los va a perdonar. Hermanos, eso no es así. Por eso que nosotros podemos ver como dentro de esta segunda postura, hermanos, lo primero que hacen estos hombres es que están hablando de cosas que no entienden. Ve ahora el verso 13. Recibiendo el galardón de su justicia. ¿Qué es el galardón, hermanos? Ellos están acumulando un premio sobre ellos mismos. Y ese premio, hermanos, se va sumando, se va sumando. ¿Y cuál es la injusticia que están cometiendo? Es no presentarles a las personas el verdadero evangelio. Ya que tienen, dice, por delicia el gozar de deleites. Este gozar de deleites, hermanos, es el carácter de los hombres malvados que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Fíjese bien lo que dice. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Porque habrá, dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, si usted se fija, hermanos, claramente estos falsos maestros son las posturas que ellos tienen. Ellos se aman a ellos mismos, no aman a las ovejas. Cuando miramos en 2 de Timoteo 3:10, siempre, hermanos, Pablo le está diciendo, le está dando instrucciones a Timoteo cómo debe ser la postura de un pastor verdadero, de un pastor que ama a la congregación. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Vea el verso 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, eso es lo que la Biblia enseña acerca de los que queramos vivir piadosamente. Nosotros no tenemos ninguna amistad con el mundo, ni todas las cosas que el mundo hace, nosotros no podemos ir detrás de ellas. Ahora bien, hermanos, quiero que mire esta parte, dice, estos son inmundicias y manchas. La palabra inmundicias, hermanos, está asociado con lo vergonzoso, con lo que el Señor detesta que esté delante de él. Entonces, a eso también se refiere, esa es la postura de estos falsos maestros. Y manchas, ¿qué representa una mancha? Una mancha, un defecto, es una desgracia. En el griego, hermanos, ese es el sentido que le da el escritor. De tal manera que esto es una desgracia y un defecto delante del Señor, quienes aún mientras comen con vosotros, normalmente, hermanos, vosotros obviamente es con los cristianos que se han apartado de lo malo y conocen al Señor a través de las Escrituras, pero están sentados junto con estos. Normalmente hay un comentarista que dice que es posible que cuando atendían la cena del Señor, entonces estos hombres también se metían ahí en la cena del Señor, y por esa razón los muestra Pedro en este momento. Dice, cuando comen con vosotros se recrean en sus errores, claramente desvinculados de la palabra del Señor. Ve el verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Esta palabra adulterio, hermanos, no solamente tiene que ver con el adulterio espiritual, sino que estos falsos maestros casi siempre van a ver a todas las mujeres dentro de la iglesia como una posible adúltera para adulterar con ellos. Normalmente los falsos maestros no solamente van detrás del dinero, hermanos, sino con favores sexuales. Y eso es algo que los califica a ellos. Dice, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Cuáles son las almas inconstantes, hermanos? Son todos estos cristianos, normalmente, que no han sido sometidos a las Escrituras, que son nuevos en la fe, que son recién nacidos y normalmente no saben muchas cosas de la palabra del Señor, no tienen su fe bien fundamentada. Y eso fue lo que les pasó a los Gálatas. Y yo quiero que vayamos a ver Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, hermanos. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Pablo, recuerde que se asombra por lo que los Gálatas les ha pasado. Ellos habían recibido la palabra de él, pero él se asombra. Mira lo que dice del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Está asombrado porque ellos ya habían cambiado de un evangelio diferente del que él les había predicado a otro evangelio.
Claramente, hermanos, no hay ningún otro evangelio, solamente las de las Escrituras. Todo cristiano verdadero, hermanos, tiene que conocer las Escrituras. Es la única manera de santificarnos. Recuerde que el Señor Jesucristo, antes de irse para el cielo, le dijo en oración a nuestro Padre Celestial: Señor, oh Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 8:32, hermanos. Dice, a los judíos que habían creído en él, les dijo: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Definitivamente, hermanos, podemos ver ejemplos dentro del cual todos los cristianos estamos necesitados. No solamente necesitados, hermanos, sino que el Señor prácticamente nos obliga, nos dice: ustedes tienen que conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la única forma que ustedes se van a santificar. Hermanos, entonces, definitivamente, tenemos esa responsabilidad. Vea, por favor, otro ejemplo que tenemos de cristianos que eran cristianos, hermanos, pero que estaban como niños recién nacidos. Eso lo tenemos en 1 Corintios capítulo 3. Dice el Señor en 1 Corintios capítulo 3. Recuerde que aquí había un debate en que si algunos eran de Apolos, algunos eran de Pedro, y yo no sé qué. Miren lo que está diciendo aquí. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al verso 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablar, dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Imagínense lo que estaban peleando en Corintios. Normalmente eso sucede aquí en nuestras iglesias. Yo soy, dicen unos, yo soy bautista, yo soy pentecostal, y yo soy de cualquier otra denominación. Hermanos, esas divisiones solamente el hombre es quien las crea. Nosotros somos cristianos creyentes, pero nosotros somos bíblicos. Definitivamente yo hago mía también la frase de nuestro pastor, el hermano Leonidas, cuando dice: yo soy cuadrado como la Biblia y no redondo como el mundo. Porque definitivamente, hermanos, nosotros debemos de someternos a la palabra del Señor para obedecerla. ¿Recuerda usted cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac? Bueno, ¿qué fue lo que le dijo cuando levantó el cuchillo para sacrificarlo? Le dijo: detente, porque ahora conozco que temes a Jehová, porque él claramente iba a obedecer su palabra. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cómo podemos demostrarle al Señor que le tememos? Obviamente obedeciendo su palabra también. Eso no ha cambiado, hermanos. Entonces debemos someternos a la palabra del Señor para demostrar que realmente somos cristianos. Si no, hermanos, quedan muchas dudas en el aire. Y no estamos diciendo, hermanos, de que todos los cristianos, que algunos de ellos no son salvos, porque nosotros no lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero una evidencia que nosotros podemos ver acerca de los cristianos que son salvos es que aman la palabra del Señor. Y eso no, hermanos, no podemos mencionarlo de otra manera. Simplemente, si usted es cristiano, debe someterse a la palabra del Señor. Continuemos con el verso, hermanos. Entonces vamos con el verso 14. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio. Ya habíamos dicho eso, de que obviamente son hombres adúlteros completamente. Su mente está no solamente en el adulterio espiritual, sino, hermano, en el físico. Ellos miran a todas las hermanas dentro de la iglesia como posibles, ¿cómo podríamos decirlo, hermano? Puede ser una adúltera con ellos. Entonces, obviamente, hermanos, eso tenemos que desecharlo. Seducen a las almas inconstantes y están habituados a la codicia, porque eso es lo que los mueve a ellos, el dinero. Y mire, y son hijos de maldición. Esa es la otra parte, hermanos, que tenemos que hacer énfasis. Dios claramente, hermanos, tiene sobre ellos un castigo. Si ustedes se fijan, no hay absolutamente ningún rastro en el cual el Señor diga que los va a perdonar, porque precisamente ellos no van a cambiar. Ellos van a seguir esa línea, hermanos, dentro de la cual van
a predicar solamente cosas que les beneficie a ellos. No les importa el beneficio de los cristianos, de las almas, de los que están ahí, hermanos, recibiendo su palabra. Entonces, fíjense bien, hermano, esto lo que denota es un juicio delante de Dios. Es una maldición lanzada por Dios en su justo juicio como una manera, hermanos, de demostrar su justicia. Él no va a dejar absolutamente sin castigo a estos personajes. Ahora, hermanos, ya hemos visto dos posturas. La primera postura que presentan estos falsos maestros, hermanos, o que adoptan, es que ellos andan sin temor, hermanos. Ellos creen realmente que el Espíritu de Dios está sobre ellos. La segunda postura que ellos adoptan para sí mismos es que su futuro, hermanos, es una destrucción, y ellos, hermanos, dicen, yo acepto eso, porque ellos quieren vivir claramente con beneficios aquí en la tierra. La tercera postura que miramos dentro de este texto, hermanos, es que ellos mismos se extravían. Entonces, eso lo vamos a ver del verso 15 al verso 16. Fíjense bien cómo es que ellos se extravían. Ellos han dejado el camino recto, hermanos. Ellos han abierto las páginas de las Escrituras, han visto las instrucciones que el Señor ha dado. ¿Y qué sucede aquí, hermanos? Miren, han dejado el camino recto. Entonces ahora yo quiero, hermanos, que nos vayamos y vea usted Juan 8:30, por favor. Juan 8:30. Fíjese bien lo que el Señor dice a los judíos que habían creído en Él. Dice, lo vamos a leer hasta el 34, hermanos. Juan 8:30 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted ha escuchado a muchos cristianos, hermanos, que dicen que ellos son salvos porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo, pero siguen cometiendo pecado. Hermanos, aquí hay una respuesta clara a lo que Dios demanda de alguien que ha creído en Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os será libres, pero solamente si permanecéis en mi palabra. Eso no lo digo yo, hermano, lo está diciendo la palabra del Señor. Y obviamente, como lo dice la palabra del Señor, yo tengo que predicarlo. Vea, hermano, lo que dice, leamos del verso 40 al 47, por favor, siempre. La misma cita, el verso 40 al 47. Dice, permítanme, hermanos, Juan. ...40 al 47. Entonces dice, hermanos, pero ahora dice, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Él no hizo esto a Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dice, le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, miren lo que les dice aquí: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis, dice, mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Claramente, hermanos, hablando del hecho que nosotros como cristianos
debemos de escuchar la palabra del Señor y obedecerla. Estos judíos ya habían creído en Él, pero definitivamente, hermanos, había algo en ellos que les estaba diciendo, bueno, nosotros sí creemos en ti, pero no vamos a obedecer tu palabra. Y eso definitivamente, hermanos, está en contra de los principios bíblicos, porque el Señor exige obediencia. Ahora, si miramos, hermanos, si continuamos con el verso, dice, ellos dejaron el camino recto y se han extraviado. Ok, hermanos, ¿cómo fue que ellos se extraviaron? Ya lo leímos en Gálatas 6, Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, en donde claramente, hermanos, se extravían porque leyendo la palabra del Señor, ellos deciden claramente no enseñar lo que la palabra del Señor significó para aquel tiempo y cómo nosotros podemos aplicarlo a la iglesia en el día de hoy. Y ese es el error que estos falsos maestros están cometiendo. Ahora, ¿qué es lo que siguen ellos, hermanos? Ellos siguen el camino de Balaam. Miren lo que dice, siguiendo el camino de Balaam, el verso 15 de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice, siguiendo el camino de Balaam. Ahora, hermanos, ¿cuál es el camino de Balaam? Eso nos transporta al libro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Aquí, hermanos, es cuando, perdón, Números capítulo 22, verso 12, hermanos, por favor, Números capítulo 22, verso 12. Aquí es cuando el pueblo de Israel acaba de salir, hermanos, que viene por el desierto y viene luchando contra todas las naciones que están alrededor, y viene Balac, y mira, el rey de Moab dice, este pueblo dice, no es posible que este pueblo esté con nosotros, manda a llamar a Balaam, porque es un falso profeta y quiere que se lo maldiga. Porque la costumbre de todos estos pueblos y todas estas naciones es que tenían a estos siervos, hermanos, estos falsos maestros y falsos profetas para que ellos a través de sus hechicerías maldijeran a los pueblos con los cuales ellos iban a luchar para que sus dioses los bendijeran y pudieran obtener la victoria. Y obviamente eso es lo que pasa ahí. Miren lo que dice Número 22, 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es al pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios. Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora bien, hermanos, vea el verso 31. Jehová dice, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Verso 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu Ana estas 3 veces? He aquí, yo le he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Por qué? Porque estaba actuando, hermanos, para maldecir al pueblo de Dios. Y eso es lo que estos falsos maestros están haciendo, hermanos, dentro de las iglesias cristianas. Cuando no le presentan la palabra del Señor, el camino correcto para corregir todas las malas actuaciones de los cristianos, entonces están actuando de tal manera que quieren o están destruyendo al pueblo de Dios. Ese es el punto, hermanos. Ahora, miren qué fue el premio que recibió Balaam. Vamos a Números capítulo 25, hermano. Números ahí más adelantito, capítulo 25, verso 1. Dice que Israel acude a Baal Peor a adorar a ese Dios. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ve el verso 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El verso 9, hermanos, por favor. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. 24,000 israelitas murieron por lo que hicieron. ¿Qué le parece, hermanos? Y eso es claramente lo que Dios quiere evitar con su pueblo. Vean Números 31:8. ¿Quién fue, hermanos? Aquí claramente es cuando muere Balaam. Dice, Números 31:8.
Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Rebá. 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada por orden de Jehová. Ahora vea el verso 14, siempre del capítulo 31 de Números. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Vea el verso 15 y 16. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Claramente, hermanos, Balaán, él sabía que si los hijos de Dios fornicaban con otros ídolos, Dios los iba a castigar. Y él no le importó. Él dio ese consejo para obtener dinero. Hermanos, y esto es lo que los falsos maestros están haciendo con la iglesia del Señor en estos días. Yo sé, hermanos, que estas prédicas no son populares. ¿Y por qué no son populares? Porque normalmente muchos cristianos no aceptan el hecho de que tienen que someterse a la palabra del Señor. Ellos están alegres, hermanos, con que les digan, oh, no hay, hermanos, te puedes tomar una copita de vino si tú quieres. Una copita de vino no hace daño. Hermanos, una cosa lleva a la otra. Y definitivamente los cristianos estamos para obedecer la palabra del Señor. Ahora a ver el verso 16 de Segunda de Pedro, hermanos. Vamos a regresar ahí. Segunda de Pedro 2:16. Y dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pero a pesar de ese llamado, hermanos, de que no lo hiciera, él puso un consejo para hacer tropezar a los hijos de Israel. Entonces, claramente las escrituras nos muestran que los falsos maestros no van a cambiar su postura, hermanos, porque definitivamente ellos no creen en Dios. Ellos se extraviaron. Ellos están buscando su futuro. Ellos conocen su destrucción, pero no creen en la palabra del Señor y por eso la han hecho a un lado. Y están dentro de la iglesia. No están, aquí estamos dejando por fuera, hermanos, todos los falsos sistemas religiosos. Llámese iglesia católica, llámese iglesia musulmana, llámese testigos de Jehová, mormones, hinduistas, judaístas. Aquí están afuera todos ellos, hermanos. Estamos hablando de los que están dentro de la iglesia cristiana y están con estas actitudes. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros los identifiquemos claramente y una vez que los identifiquemos, los evitemos. ¿Por qué, hermanos? Porque el futuro de las personas que están siguiendo a estos falsos maestros está en juego. Y eso es lo que Dios quiere que evitemos. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, hemos visto cómo este pasaje nos muestra 3 posturas que los falsos maestros con sus seguidores adoptan para su propia perdición. La primera postura, hermanos, es que no le temen a nada. Ellos no le temen ni siquiera a Dios, porque si le temieran a Dios, hermanos, obedecieran su palabra. Y es lo primero que dejaron a un lado. Andan hablando mal de cosas que no entienden. ¿Se ha fijado usted cómo dicen? Ejercítate en lo sobrenatural. Hermanos, nosotros no hay nada absolutamente que nosotros podamos hacer con lo sobrenatural. Es Dios quien hace todo eso. Es el poder de Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Nuestras oraciones, nuestro estudio de las escrituras, eso es el poder que se nos ha dado a nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que destruyamos fortalezas, las fortalezas que están en la mente de las personas, porque Satanás tiene su mano sobre ellos, para que no les resplandezca el evangelio. Esa es la primera. Recuerden, la primera postura, no temen a nada. Ellos en su valentía creen que no les va a pasar nada, pero el juicio está sobre ellos. La segunda postura, hermanos, es que ellos han decidido su propio futuro. Su propio futuro es sobre destrucción. Van a perecer sobre su propia destrucción. La propia destrucción que están llevando a los cristianos o a las personas, no a los cristianos, hermano, porque los cristianos verdaderos, Dios ya los hizo a un lado. Y es más, es interesante, hermanos, que hay muchas personas que no se congregan en nuestra iglesia, pero que, hermanos, tienen la oportunidad de escuchar esta prédica. Y hablábamos con el hermano Alfonso, que el hecho de congregarnos, hermanos, es una orden de Dios. Nosotros tenemos que congregarnos, pero a raíz de este problema mundial que hay del coronavirus, pues, hermanos,
algunos miembros de otras iglesias nos están viendo y tienen la oportunidad de ver este mensaje y obviamente, hermanos, esto les va a servir para que ustedes vean las características de estos falsos maestros y que obviamente ahora es decisión de ustedes si acaso han estado expuestos en esto, dentro de estos falsas enseñanzas, expuestos a estos falsos maestros, y ustedes tienen que tomar su decisión, porque definitivamente necesitan conocer a Dios y alabarlo a través de la obediencia de las Sagradas Escrituras. La tercera posición que ellos, o la tercera postura que ellos adoptan, hermanos, es que se extraviaron. Tienen el camino recto. Aquí está la palabra del Señor, hermanos. No hay absolutamente más nada. Tienen que obedecer, tienen que conocer todo lo que está aquí. Y si ustedes dejan el camino recto, hermanos, si ellos dejaron el camino recto, pues es un problema de ellos. Nosotros debemos de enfocarnos en seguir cada una de las indicaciones, hermanos, y de las enseñanzas de la sana doctrina que están aquí en las Sagradas Escrituras, porque a través de ellas es que nosotros nos vamos a santificar. De tal manera, hermanos, que ya terminando, les animo. Es difícil, pero no es posible porque no es con nuestra fuerza. Es a través de la oración, a través del estudio de la palabra del Señor que nosotros nos vamos a someter al Señor y vamos a honrarle como Él se lo merece y vamos a ayudar a nuestros hermanos. Recuérdese los 4 propósitos, hermanos, que nosotros tenemos para seguir las Escrituras y santificarnos. Ayudar a otras personas, mantenernos firmes en nosotros mismos, luchar en contra de las desechanzas del enemigo y presentarnos delante del Señor, hermanos, porque estamos cerca. Dentro de muy poco, este problema que tenemos jamás lo habíamos vivido. Yo jamás me imaginé que iba a estar en esta situación. Pero ahora, hermanos, que lo estoy viviendo y que miro cómo el Señor está juntando a su pueblo, porque Él quiere, hermanos, que nosotros estemos santificados. No hay ninguna otra cosa que el Señor quiera. Santifiquémonos porque dentro de poco nos vamos a presentar delante del Señor. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Les amo en el nombre del Señor Jesucristo y espero que este mensaje les ayude para que ustedes sigan con pie firme, hermanos, estudiando las Escrituras, porque ese es el único camino que tenemos. Que el Señor me los bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, hermanos. Padre bendito de la gloria, le damos gracias con todo el corazón por su poder, por su misericordia. Le pedimos que nos ayude, Señor, porque promesa para nosotros. Vamos a entrar a ese reino bendito en donde todo es santidad, todo es pureza y obviamente tenemos que entrar purificados, oh Padre Celestial. Y eso solamente es a través de su palabra. Ayúdenos porque necesitamos de usted. Sin usted nada podemos hacer. Realmente el poder de su Espíritu Santo, el poder de su palabra es lo que usted nos ha dejado, Señor, para que nosotros actuemos como verdaderos cristianos. Le amamos con todo el corazón y le pido que mis hermanos, oh Padre Celestial, el corazón de ellos sea dirigido de tal manera que ellos puedan entender que necesitamos de usted. Y el único camino es a través de su palabra. Y que podamos alabarlo, mi Señor Jesucristo, porque usted dio todo por nosotros y es justo que también nosotros pongamos de nuestra parte. Le amo, Señor, con todo el corazón y le pido una bendición para todos mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Les amo.